Buenos días a todos, vamos a continuar con nuestra semana número 11 que corresponde del 16 al 23 de noviembre. Y esta semana vamos a estar dándole continuidad a nuestras gimnospermas. Específicamente vamos a estar hablando de algunas especies de interés para toda nuestra República Mexicana. Y también vamos a darle una breve introducción a la unidad de nuestros pastos. Entonces para esta semana vamos a entregar la misma dinámica, 4 cosas, 2 de las cuales son las más laboriosas y 2 son prácticamente sencillos, ¿no? Vamos a entregar nuestros conceptos, la estructura vegetal de un pasto, el recorrido turístico de tu municipio vía visualizador web. Aquí lo vamos a tratar de hacer, seguramente vamos a cambiar de portal, ¿no? Ya hemos utilizado mucho Google My Maps, ahora vamos a utilizar QGIS Cloud o algún otro sistema como Here, que es la evolución de Nokia Maps, o también algún otro más avanzado como RG Server o algún otro que recomiende el salón. Finalmente vamos a entregar un punto 4 que a lo mejor te va a servir para que te desestreses de todas las tareas. Vas a cultivar un pino a partir de la reproducción sexuada. Entonces, sin más por el momento, vamos a ello. Acá nos habíamos quedado en la parte de nuestros pinos, su estructura de agujas. Sin embargo, nos faltaba ver cómo es ese proceso de desarrollo, ¿no? Nosotros aquí tenemos un pino, realmente está joven, lo podemos ver aquí en pantalla. Seguramente tiene una edad de unos 5 o 8 años y nos dice que las esporas permanecen en el esporofito mientras se convierten en una ya célula prácticamente reproductiva, ¿no? Vamos a tener 2 procesos muy importantes, las cuales ya tú lo has visto en diferentes formas, que es la piña, o algunos le dicen cono, algunos le dicen piñitas y en general piñas, ¿no? Y también vamos a tener su cono policnico, que es donde se va a estar almacenando la parte masculina de su célula, ¿no? Entonces para ello tú vas a ir a buscar a algún sitio de tu localidad, a algún río, o si estás en una zona rural pues mejor, ¿no? Porque ya no tienes que caminar, y vas a buscar una piña. De preferencia te recomiendo que busques unas 10 piñas porque le vas a tener que obtener las semillas, ¿no? Aquí nosotros vamos a simular que nuestra piña ya está fecundada por el gametofito masculino, entonces ya está en proceso de crecimiento. Aquí lamentablemente en temporadas actuales 2020 es muy difícil que nuestras piñas estén fecundadas, por lo tanto de esas 10 piñas que tú recolectas va a ser muy difícil que las 10 se reproduzcan, ¿no? Finalmente de tus 10 piñas tú vas a desboronarlo como lo viste en nuestro video pasado, que por aquí te estoy dejando un fragmento para que lo revises, y vas a tratar de extraer esas semillas. Es muy importante que manejes los pasos que aquí menciono en pantalla para que no contamines nuestras semillas. ¿Por qué? Porque si la contaminamos puede que ya no tenga esa reproducción necesaria. Entonces hay que desinfectar tus instrumentos. Si manejas unas pinzas tienes que ponerle alcohol para eliminar todos los bichos, porque si no estamos matando desde nacimiento nuestra especie. Finalmente tus semillas las vas a almacenar en un poco de algodón con alcohol y vamos a dejarlos ahí reposar al menos de un día para otro, ¿no? Si hoy te fuiste por las piñas, déjalo allí en descanso toda la noche y al siguiente día empiezas a cultivar esta especie. Entonces acá nos marcan cómo se va a ir fecundando nuestro gameto femenino y finalmente formar las semillas a través de la ovocélula, ¿no? Nos dice nuestro paso 2, la fecundación se produce mientras el gametofito femenino sigue en el interior de la piña. Ese es como su nombre sencillo que le ha dado el pueblo y vamos a quedarnos con ese, ¿no? Aquí vemos ya su nacimiento, que así aproximadamente tú lo vas a tener en unos que serán una semana, 15 días. Hay que estar monitoreando mucho nuestros pinos. Yo aquí tengo el mío en pantalla para que lo vayas viendo. Realmente aquí son todavía las semillas, pero acá en nuestro fragmento 2 te dejo cómo es su crecimiento. Este video pues obviamente ya es de tiempo, ¿no? Querer reproducir un pino pues lleva tiempo, porque pues es su dinámica de crecimiento. A ti te va a tardar más o menos un mes para que veas tu nuevo pino. El tipo de pino que vamos a reproducir es el más conocido, el que se da aquí en nuestra región. Sin embargo, si tú tienes por ahí un tipo de pino asociado con los bonsáis, pues también lo puedes reproducir, ¿no? De momento yo solo tengo cedros que son enfocados más a la parte navideña, pero también hay algunas especies que lo han generado de tipo bonsai, que crece como chaparrito. Si tú tienes esos también puede ser de esa semilla. Entonces aquí ya vimos cómo es la estructura, que el tipo del sustrato.
nuestro sustrato es el mismo que ya teníamos, únicamente si tú tienes, y si tú eres de rancho a lo mejor tienes un poco de excremento de animales, eso te puede servir porque son muy fértiles. También puede servir el estiércol de los animales que vuelan. Su estiércol para esos animales se le denominan guano. Ese tipo de guano es rico en fósforo, que es lo que requiere nuestro pino para tener un crecimiento excelente. Entonces, ya que tenemos todos nuestros suelos, vamos a decíamos que ya tú le hiciste el tamizado, vamos a volver a hacer un segundo tamizado para revolverlo con tu materia orgánica. Y bien, vamos a esperar aquí 15 días a ver cómo es el proceso. Entonces vamos a nuestra diapositiva, que es la continuidad de nuestro tema. Aquí vemos todo lo que va a desarrollar tu pino. Tu pino va a entrar en ese proceso meiótico, es decir, estamos simulando que nuestra piñita ya fue fecundada por la parte de la célula masculina, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacerlo desde el principio, pues tendríamos que esperar más tiempo y pues más tiempo se nos acaba el semestre. Entonces va a desarrollar todo este proceso que ves aquí. Vas a ver las megaesporas. Bueno, ese es un proceso biológico. Tú ya lo vas a extraer como semilla. Esa semilla tú lo vas a extraer de manera, ¿cómo decirlo?, antropogénica, es decir, no va a ser de manera natural, porque nosotros lo vamos a abrir ya sea con unas pinzas, con un cuchillo o con alguna herramienta que te puede servir. Es muy importante que tu herramienta esté desinfectada para que no se mueran tus pinos, porque si no los vas a matar desde el principio, tal cual como lo ves aquí en pantalla. Entonces vamos ahora sí a continuar. Vamos a hablar un poco de las regiones que decíamos de interés. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hablar como especies, vamos a hablarlo como ecorregiones. ¿Qué son las ecorregiones? Son grandes ecozonas que cubren muchos kilómetros de pinos y van a existir diversos tipos. Vamos a mencionar unos cuantos. Tenemos el primero, que es bosque o matorral y se encuentran distribuidos en grandes superficies, normalmente ahí en California, Tamaulipas y Chiapas. Nosotros en los siguientes semestres vamos a estar saliendo a la parte de Chiapas, así que no hay tanto problema. En la parte de Tamaulipas vamos a visitar la parte sur a través de San Luis Potosí. Nuestro siguiente grupo es el bosque de Cypressus. Ese sí lo podemos ver un poco aquí en nuestra región, así que algunos seguramente son afortunados en tener esta especie dentro de su, ¿cómo decirlo?, de su domicilio. Bueno, aquí en México se le dice domicilio al lugar donde pernotas. El clima normalmente para este sitio va a ser de templado a frío de montaña, semiárido. Tú en tercer semestre vas a llevar la materia de climatología. Sin embargo, por aquí te estoy dejando los 5 grandes tipos de clima clasificado por Köppen y modificado por Enriqueta García para México. Para su siguiente semestre van a estar programando los tipos de clima. Van a hacer un algoritmo con el software sencillo, ya sea Excel o con Python. Vamos a nuestro punto 3, que es comparten muchas superficies con otras especies, como las avis, que si tú no los conoces aquí te dejo en pantalla, los pinos y los quercus. Ahorita estamos hablando mucho de las gimnospermas, que es nuestra primera especie de las plantas de las plantas superiores sin flores. Es muy importante que lo tengas en cuenta, porque cuando vemos pasto vamos a entrar al segundo. Sus altitudes actualmente son de 15 a 35 metros de alto, siempre son verdes y oscuros. El clima es húmedo y fresco. Si tú no sabes qué quiere decir húmedo, que la humedad relativa del ambiente tiene un excedente durante el día. Vamos a continuar con nuestra siguiente especie, que son los pinos. También este es un clásico de nuestra región de aquí, de la latitud de los 19 grados, así que lo vas a estar encontrando en toda esta franja, ¿no? Esta franja de todo alrededor del Estado de México, un poco una parte del Hidalgo, una parte de Michoacán y también todos los estados que se encuentran en esta latitud terrestre. Hay aproximadamente 35 especies de géneros de pinos, de las cuales van a estar viviendo entre las altitudes de 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros aproximadamente en nuestra región estamos entre los 2400, 2600, dependiendo de qué localidad te encuentres, así que es una altitud óptima para este tipo de ecorregión. Vamos a nuestro siguiente, que es el matorral de pinos. Aquí ya son unas especies con menor tamaño, pero se van a estar desarrollando en altitudes más altas. Aquí altitudes a 3450 metros y a
3.650 metros sobre el nivel del mar. Esto lo vas a encontrar en zonas montañosas como el Nevado de Toluca o la zona del Popocatépetl, donde pues la altura sobre el nivel del mar es demasiado crítica, ¿no? Forma parte de los pinos culminícola y van a tener una característica principal, que sus raíces tienden a ser muy como que grandes, ¿no? Mayor a 1 kilómetro, bueno, aproximadamente puede llegar hasta 1 kilómetro de profundidad sus raíces. Son especies que se van a dar en zonas terrestres, sobre todo mayores a 1500 metros sobre el nivel del mar, mencionábamos, ¿no? Sobre todo en sitios donde están muy altos, como lo menciona su altitud sobre el nivel del mar. Y entonces ahora sí vamos a nuestra segunda especie de nuestras plantas superiores sin flores. Nosotros tenemos 2 especies, habíamos dicho, las gimnospermas y nuestras monocotiledóneas. Nuestras monocotiledóneas se van a dividir en 2, unos que tienen un monocotiledón y otros que tienen dicotiledóneas. Vamos a empezar de manera general con los pastos. Antes de especificar a qué tipo de especie pertenece, nuestros pastos pues es una especie que ha conquistado todas las regiones de nuestra República Mexicana. Lo puedes encontrar tanto en zonas cercanas al nivel del mar como en zonas extremadamente altas, es decir, son especies que han mejorado su nivel de adaptación dentro de esa diversidad de hábitat que encontramos en todo el planeta, ya que lo puedes encontrar en cualquier parte. Son plantas de tipo graminoide o leguminosas que se desarrollan en cualquier sitio, ya sea planicie, valle, zona montañosa, zona escarpada, zona de alta vegetación, zona de montaña, zona de vegetación de galería. Uno muy clásico que seguramente tú lo conoces son las pasturas, y son forrajeras donde se pastorea el ganado, y puede ser de manera natural o antropogénica. ¿Qué quiere decir antropogénica? Que es desarrollado de manera artificial, y muchos de nosotros a lo mejor hemos hecho este tipo de cultivos. También lo vas a encontrar en tu jardín, aunque en el jardín aquí hay que tener un punto crítico, ¿no? Porque algunas especies de pastos son invasoras, que quiere decir que le va a quitar el poco espacio que tienes a tu planta o alguna otra especie que habita en ese sitio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos esta reproducción de pastos en casa, porque puede invadir todo nuestro terreno que tenemos. Bien, una vez que nosotros hemos entendido qué es pasto, pastura, vamos a tener otro concepto que es forraje, y van a ser principalmente gramíneas o leguminosas cosechadas para ser suministradas como alimentos para los animales, ya sea verde o seco, dependiendo de la temporada del año. La familia que integra este conjunto de especies son las herbáceas, y va a tener su característica principal. Decíamos que cada especie se distingue de otras de una manera diferente. Estas especies se van a distinguir que sus tallos, sus hojas son no leñosas, que quiere decir que pertenecen al orden de los poales. Todos los pastos no sirven para leña, simplemente tiene una dimensión muy pequeña, ¿no? A diferencia de los árboles. Vamos a tener aproximadamente 820 géneros dividido en 12.100 especies descritas hasta hoy en día. Algunos lo vamos a encontrar de manera compuestas entre leguminosas y orquídeas, y algunos sitios lo vamos a tener muy separados entre las orquídeas y las leguminosas. Acá nosotros tenemos que nuestra dieta de toda la parte humana, muchos están desarrollados con base a leguminosas y a graminoides. Por ejemplo, nuestro maíz, el sorgo, el trigo, el arroz, la cebada forman parte de esta especie. Entonces nosotros nos estamos alimentando mucho de este conjunto de especies que pertenecen a nuestro reino Plantae. ¿Cómo vamos a consumir este tipo de productos? Pues de manera general más directa que indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente nosotros consumimos granos de cereales, sus derivados, como la harina, el aceite, y sin embargo también algunas especies del reino Plantae pues se alimentan. Sin embargo, también algunas especies del reino Animalia, como los distintos tipos de ganado, pues consumen este tipo de producto para su fuente de alimentación, ¿no? Y nosotros nos alimentamos de ellos, es decir, a través de la carne, la leche, los huevos, que provienen de diversos tipos de especies del reino Animalia que nosotros nos sirven de alimentos. Es decir, esta especie es muy importante porque forma parte de nuestra dieta del día con día. A nivel de nuestra República Mexicana lo vamos a encontrar en prácticamente todo el estado, desde nuestro Estado de México, San Luis Potosí, Sonora,
Coahuila, Chihuahua, parte de Nuevo León, sobre todo parte de esa zona central, ¿no? Donde está dividido nuestra Sierra Madre Oriental y Occidental. Tenemos una zona ahí de valle. En esa zona de valle es donde podemos encontrar grandes superficies, cubren ecozonas de pastizales. Sus tallos son cilíndricos o elípticos y vamos a tener diversos tallos. Nuestros diversos tallos lo vamos a ver con nuestro video de recorrido con la naturaleza, que es nuestra parte 2 de la clase. Vamos a tener tallos aéreos, es decir, que desde la superficie hacia arriba, ¿no? Y es lo que más explicamos y es lo que más podemos ver nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos ver esa parte subterránea, ¿no? Entonces vamos a empezar con los aéreos. Tenemos los erectos o ascendentes, que es como estas especies que vemos aquí, es decir, desde la superficie hacia nuestra atmósfera, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones de que están buscando la luz. Nuestros tallos rastreros, que muchos pertenecen a todo el reino de los pastos de jardines, pastos de... también en situaciones navideñas algunas personas hacen como que un jardín especial y esos son tipos de tallos rastreros. En el video de interacción con la naturaleza lo vas a ver. Nuestros tallos flotantes, que son los que se desarrollan dentro de un recurso hídrico o en huecos, ¿no? Nos vamos con nuestra parte 2, los tallos subterráneos. ¿Cuáles son los subterráneos? Es decir, que se van a estar desarrollando de manera interna a la tierra, y vamos a tener dos tipos, los rizomas y los pseudobulbos. Los rizomas vamos a tener dos tipos también, unos que son cortos y encorvados de crecimiento definidos, y los largos cuyo crecimiento también es indefinido y se propaga en relación a la planta con base en una distancia establecida. Los pseudobulbos, que son engrosamientos de los entrenudos basados entre vainas foliares como los cacahuates. Tú conoces mucho los cacahuates, ¿no? Seguramente los has conocido, inclusive hay botanas de cacahuates. Los cacahuates tienen tallos que están incrustados en la parte superficial y pertenecen al reino de los cereales y gramíneas, y graminoides o gramíneas. Lo van a distinguir un conjunto de células, de las cuales vamos a tener células silíceas, células suberosas, células exodérmicas, que van a estar comprendiendo diversas características. Las silíceas, que no poseen coloración, las suberosas, que son células cortas y van a interactuar mucho en esa parte de la etapa de la madurez de nuestras plantas, en este caso de nuestros pastos, de nuestros cereales. Nuestras células exodérmicas, que van a comprender toda la superficie del epidermis, también van a tener un conjunto de vellos que funcionan como organismos unicelulares. Vamos a ponerlos en la sintaxis correcta, porque al parecer tienen algunas letras con minúsculas y otras con mayúsculas, ¿no? Que nos están afectando nuestra presentación. Vamos a tener también células largas, que van a ser de manera ondulada o buliformes, incoloras. Esos a lo mejor tú no los has visto, sin embargo, si tú quieres conocerlo, vamos con otra característica principal. Pues si estamos hablando de cereales, de cacahuate, de arroz, de cebada, trigo, pues obviamente tienen un fruto, o algunos le dicen fruto, algunos le dicen granos, va a depender. Por ejemplo, el maíz, que es una planta que tiene ciertas semillas, ¿no? Un poco ya más desarrollado de manera antropogénica, porque ya está como que domesticado. Esa es una de las especies que seguramente todos conocemos, sin excepción, aquí en nuestra República Mexicana, porque forma parte de nuestra dieta alimenticia, como cuales pues las tortillas son elemento esencial para la dieta mexicana. Y también en estos sitios vamos a tener relaciones micorrizas, que decíamos que se desarrollan entre los hongos, ¿no? Que decíamos que tiene esa función micorriza, que entre un hongo y una planta van a proveerse de nutrientes uno a otro. Pues una de esas plantas son los graminoides, como los maíces, el trigo, la cebada, que muchos en nuestra República Mexicana hay ciertas hectáreas con este tipo de especies para cubrir ese mercado, ¿no? De nuestra República Mexicana. Dentro de nuestra segunda especie, que corresponden a las angiospermas, se van a dividir en dos. Nosotros vamos a hablar de manera general de monocotiledóneas en esta sesión, y nuestras dicotiledóneas lo vamos a ver en nuestras unidades más adelante. Sin embargo, también en nuestra parte de cereales algunos entran en este rango, ¿no? Las monocotiledóneas se van a caracterizar por tener un solo cotiledón, que quiere decir que cuando nacen van a tener como que dos hojitas. Todas las especies en México, seguramente tú los has visto, como la flor de calabaza, tienen esta característica de tener un monocotiledón cuando están en pleno nacimiento. Aproximadamente tenemos 52,000 especies en todo nuestro planeta, y un gran porcentaje en nuestra República Mexicana, así que tenemos un poco de todo. ¿Cuáles son las generalidades? Pues que van a tener semillas, o algunos le dicen granos, porque
va a depender de en qué región, ¿no? En general es una semilla, aunque algunos le dicen granos, ¿no? Por ejemplo, granos de maíz, realmente el grano también lo puedes denominar como una semilla. Van a tener tallos de diferentes características, rastreros, bueno, en general subterráneo o superficial, ¿no? Tenemos diferentes raíces, diferentes hojas y flores. De manera general tienen 3 sépalos, 3 pétalos o 2 por 3 estrambes. ¿Qué quiere decir 3 sépalos? Que forman como que un trinomio, bueno, de 3, no sé si en términos matemáticos se le denomina así, pero vamos a tener un grupo de 3. Te mencionaba al principio del video de la semana pasada los cacahuates, algunos van a tener este tipo de característica. También la parte de lo del trigo, los frijoles, el chícharo, las habas, pues tienen como que esa vaina, ¿no? De hecho, el término correcto para comprar cacahuate sería cacahuate en vaina. Aquí tenemos esta clasificación que te recomiendo que si tienes la oportunidad de imprimirlo, pues lo pegues en tu proyecto para que en tiempos futuros puedas distinguir cada una de esas características. Otras características de esta especie es que carecen de tallos leñosos, es decir, no van a desarrollar un crecimiento secundario. Su sistema radical es adventicio, que quiere decir que el origen de los pelos radicales entre ciertas células son especializadas, que decíamos que era adventicios, que algunos a través de ese tallo puede generar su crecimiento. Por ejemplo, decíamos que los helechos no crecen por sus raíces, sino por sus tallos. También aquí hay algunos pastos que tienen esa característica de ser adventicio, hojas con venación paralela o pinnado. Lo que mencionábamos también con los helechos, también aquí en nuestro maíz tenemos esas hojas, una a la derecha, otra a la izquierda. También nosotros aquí lo podemos ver tanto en cuestiones de gramíneas como en pastos, también en cereales. Lámina foliar endeble, ya lo mencionamos, ¿no? Los chícharos que tienen vainas, los cacahuates, muchos. Aquí nosotros podemos inclusive pedir algún tipo de receta para estas especies. Seguramente lo vamos a estar haciendo regresando ya cuando hemos visto mucha teoría, que era la parte esencial, ¿no? Para empezar a hablar ya de productos o generación de un producto secundario. Tienen nectarios aceptables o derivados. Mencionábamos la otra semana que veíamos algún conjunto de pastos que algunos tienen miel, pues también para nuestros maíces, nuestros pastos, nuestros graminoides, especies clasificados de manera específica tienen miel, pues también nos puede servir para generar un tipo de producto. Y bueno, por esta semana le vamos a dejar hasta aquí. La siguiente semana vamos a empezar con el apartado de cereales. Hoy nos tocó ver todos los pastos que decíamos que ha conquistado toda la República Mexicana, todo donde vayamos vas a encontrar. Entonces vamos a nuestro itinerario de trabajo, que yo por acá lo tengo. Decíamos que vamos a entregar 4 cosas: nuestros conceptos, la estructura vegetal de un pasto, nuestro proyecto 2, que es el recorrido turístico vía Google My Maps o algún visualizador web. Este es a través de nuestra clase presencial desarrollado en los días próximos. Y finalmente nuestro pino, que lo vimos cómo se reproduce al principio. Y bueno, y sin más por el momento, puedes ir a ver el video 2, interacción con la naturaleza. Pues si ya viste el video 2, pues nos estamos viendo. Hasta la próxima.